El origen de la vida, una obra de Alexander Ivanovich Oparin. Capítulo 1. La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al origen de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? La respuesta a estas preguntas constituye uno de los problemas más grandes de las ciencias naturales. Consciente o inconscientemente, todos los hombres, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo, se plantean estas preguntas y mal o bien les dan una respuesta. Sin responder a estas preguntas, no puede haber ninguna concepción del mundo, ni siquiera la más primitiva. El problema del origen de la vida viene preocupando al pensamiento humano desde tiempos inmemoriales. No hay sistema filosófico ni pensador famoso que no haya concedido a este problema la mayor atención. En las distintas épocas y en los distintos grados del desarrollo cultural, al problema del origen de la vida se le daban soluciones diversas, pero siempre se ha entablado en torno a él una encarnizada lucha ideológica entre los dos campos filosóficos irreconciliables, el materialismo y el idealismo. Al observar la naturaleza que nos rodea, solemos dividirla en el mundo de los seres vivos y en el mundo inanimado o inorgánico. El mundo de los seres vivos está representado por una variedad enorme de especies animales y vegetales. Mas, a pesar de esta variedad, todos los seres vivos, desde el hombre hasta el microbio más minúsculo, tienen algo de común, algo que los hace afines y que a la vez distingue hasta a la bacteria más simple de los objetos del mundo inorgánico. Ese algo es lo que denominamos vida, en el sentido más sencillo y elemental de esta palabra. Pero, ¿qué es la vida? Es de naturaleza material como todo el mundo restante, o su esencia reside en un principio espiritual, inaccesible al conocimiento, basado en la experiencia. Si la vida es de naturaleza material, estudiando las leyes que la rigen, podemos y debemos modificar o transformar conscientemente y en el sentido deseado a los seres vivos. Ahora bien, si todo lo vivo ha sido creado por un principio espiritual, cuya esencia es incognoscible, deberemos limitarnos a contemplar pasivamente la naturaleza viva, impotentes ante fenómenos que se supone inaccesibles a nuestro conocimiento y a los que se atribuye un origen sobrenatural. Los idealistas siempre han considerado y siguen considerando la vida como manifestación de un principio espiritual supremo, inmaterial, al que dan el nombre de alma, espíritu universal,
fuerza vital, razón divina, etc. Considerada desde este punto de vista, la materia en sí es algo inanimado e inerte. No sirve más que de material para la estructuración de los seres vivos. Pero estos no pueden originarse ni existir más que cuando el alma inculca vida a ese material y le da la forma y la armonía de su estructura. Este concepto idealista de la vida constituye la base de todas las religiones del mundo. A pesar de su diversidad, todas ellas están de acuerdo con afirmar que un ser supremo, Dios, proporcionó un alma viva a la carne inanimada y perecedera, y que precisamente esa partícula eterna del ser divino es lo vivo, lo que mueve y mantiene a los seres vivos. Cuando se desprende no queda más que la envoltura material vacía, un cadáver que se pudre y descompone. La vida es una manifestación del ser divino y por eso el hombre no puede conocer la esencia de la vida, ni mucho menos aprender a regularla. Tal es la conclusión fundamental de todas las religiones sobre la naturaleza de la vida, y no se concibe ninguna doctrina religiosa que no llegue a esa conclusión. El problema de la esencia de la vida es abordado en forma totalmente distinta por el materialismo, según el cual la vida, como todo el mundo restante, es de naturaleza material y no necesita para su explicación el reconocimiento de ningún principio espiritual supramaterial. La vida no es más que una forma especial de la existencia de la materia que se origina y se destruye de acuerdo con determinadas leyes. La práctica, la existencia objetiva y la observación de la naturaleza viva constituyen el camino seguro que nos conduce al conocimiento de la vida. Toda la historia de la ciencia de la vida, la biología, nos muestra lo fecundo que es el camino materialista en el estudio de la naturaleza viva sobre la base de la observación objetiva, de la experiencia y de la práctica social histórica. ¿De qué modo tan completo nos descubre ese camino, la esencia de la vida, y cómo nos permite dominar la naturaleza viva, modificarla conscientemente en el sentido deseado y transformarla en beneficio de los hombres que construyen el comunismo? La historia de la biología nos ofrece una sucesión ininterrumpida de victorias de la ciencia que demuestran la plena cognoscibilidad de la vida y una sucesión ininterrumpida de derrotas del idealismo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido un problema al que no se había podido dar una solución materialista, constituyendo por esa razón un buen refugio para las elucubraciones idealistas de todo género. Este problema era el origen de la vida. A diario observamos que los seres vivos nacen de otros semejantes. El ser humano nace de otro ser humano. La ternera de una vaca, el polluelo sale del huevo, puesto que por una gallina. Los peces nacen de las huevas puestas por otros peces análogos. Las plantas salen de semillas que han madurado en plantas semejantes, pero no siempre ha debido ser así. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un origen, tiene que haber formado en cierto periodo. ¿Cómo aparecieron en ella los primeros antepasados
de todos los animales y de todas las plantas. De acuerdo con las ideas religiosas, todos los seres vivos habrían sido creados originalmente por Dios. Este acto creador del ser divino habría hecho aparecer en la tierra de golpe y en forma acabada los primeros antepasados de todos los animales y de todas las plantas que pueblan actualmente nuestro planeta. Un acto creador especial habría dado origen al primer hombre, del que descenderían todos los seres humanos de la tierra. Así, según la Biblia, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos, Dios habría creado el mundo en 6 días, con la particularidad de que al tercer día formó las plantas, el quinto los peces y las aves, y al sexto las fieras, y por último los seres humanos, primero al hombre y después a la mujer. El primer hombre, Adán, habría sido hecho por Dios de un material inanimado, de barro. Después le habría dado un alma, convirtiéndolo así en un ser vivo. El estudio de la historia de la religión demuestra que estos encuentros inocentes cerca del origen repentino de los animales y de las plantas, que aparecen hechos y derechos como seres organizados, descansan en la ignorancia y en una interpretación simplista de la observación superficial de la naturaleza que nos rodea. Esta fue la razón de que durante muchos siglos se creyese que la tierra era plana y se mantenía inmóvil, que el sol giraba en torno a ella, levantándose por el oriente y ocultándose tras el mar o las montañas por el occidente. Esa misma observación superficial hacía creer muchas veces a los hombres que distintos seres vivos, como por ejemplo los insectos, los gusanos e incluso los peces, las aves y los ratones, no solo podían nacer de otros animales semejantes, sino también surgir directamente y generarse de un modo espontáneo a partir del fango, del estiércol, de la tierra y de otros animales y de otros materiales inanimados. Siempre que el hombre tropezaba con la generación repentina y masiva de seres vivos, lo consideraba como una prueba de la generación espontánea de la vida. Y aún ahora ciertas gentes incultas están convencidas de que los gusanos se engendran en el estiércol y en la carne podrida, y que diversos parásitos caseros surgen espontáneamente a partir de los desperdicios de basuras y todo género de inmundicias. Su observación superficial no percibe que los desperdicios y las basuras no son sino el lugar, el nido donde los parásitos depositan sus huevos, que más tarde dan origen a nuevas generaciones de seres vivos. Antiguas teorías de la India, Babilonia y Egipto nos hablan de esa generación repentina de gusanos, moscas y escarabajos que nacen del estiércol y de la basura, de piojos que se engendran en el sudor humano, de ranas, serpientes, ratones y cocodrilos procreados por el fango del Nilo, de luciérnagas que se originan en las chispas desprendidas de hogueras que se consumen. Estas fantasías acerca de la generación espontánea se relacionaban en tales teorías con las leyendas y tradiciones religiosas. Las apariciones repentinas de seres vivos eran interpretadas únicamente como manifestaciones parciales de la voluntad creadora de los dioses o de los demonios. En la antigua Grecia, muchos filósofos materialistas negaban ya esa explicación religiosa del origen de los seres vivos. Sin embargo, el curso de la historia hizo que en los siglos siguientes se desarrollase y llegase a predominar una concepción enemiga del materialismo, la concepción idealista de Platón, filósofo de la antigua Grecia.
Según las ideas de este filósofo, la materia vegetal y animal por sí sola carece de vida y solo puede vivificarse cuando el alma inmortal, la psique, se aloja en ella. Esa idea de Platón desempeñó un gran papel negativo en el desarrollo ulterior del problema que estamos examinando. Hasta cierto punto se reflejó también en la doctrina de otro filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, convertida más tarde en base de la cultura medieval y que dominó en el pensamiento de los pueblos durante casi 2000 años. En sus obras, Aristóteles no se limitó a describir numerosos casos de seres vivos que, según él le parecía, surgían espontáneamente, sino que además dio a este fenómeno cierta base teórica. Este filósofo consideraba que los seres vivos, lo mismo que todos los demás objetos concretos, se formaban por la conjugación de cierto principio pasivo. La materia con un principio activo, la forma. Esta última sería para los seres vivos la intelequia del cuerpo, el alma. Ella era la que daba forma al cuerpo y la que lo movía. Resulta por consiguiente que la materia carece de vida, pero es abarcada por esta. Se forma armoniosamente y se organiza con ayuda de la fuerza anímica que inculca vida a la materia y la mantiene viva. Las ideas de Aristóteles ejercieron gran influencia sobre toda la historia ulterior del problema del origen de la vida. Todas las escuelas filosóficas posteriores, tanto las griegas como las romanas, compartieron plenamente esta idea de Aristóteles acerca de la generación repentina de los seres vivos. A la vez, con el transcurso del tiempo, la fundamentación teórica de la generación espontánea y repentina fue adquiriendo un carácter cada vez más idealista y hasta místico. Este último carácter lo adquirió en particular a comienzos de nuestra era, entre los neoplatónicos. Plotino, jefe de esta escuela filosófica, muy difundida en aquella época, enseñaba que los seres vivos habían surgido en el pasado y surgían aún cuando la materia que animaba por el espíritu vivificador. Parece ser que fue Plotino el primero en formular la idea de la fuerza vital que pervive aún hoy día en las doctrinas reaccionarias de los vitalistas contemporáneos. Para explicar el origen de la vida, el cristianismo primitivo se basaba en la Biblia, la cual a su vez había copiado de las leyendas místicas de Egipto y Babilonia. Las autoridades de la teología de fines del siglo IV y principios del V, los llamados padres de la Iglesia, fundieron estas leyendas con las doctrinas de los neoplatónicos, elaborando sobre esta base su propia concepción mística del origen de la vida, íntegramente mantenida hasta nuestros días por todas las doctrinas cristianas. Basilio de Cesarea, obispo que vivió a mediados del siglo IV de nuestra era, en sus prédicas acerca de que el mundo había sido creado en 6 días, decía que por voluntad divina la tierra había engendrado de su propio seno las distintas hierbas, raíces y árboles, así como también las langostas, los insectos, las ranas y las serpientes, los ratones, las aves y las anguilas. Esta voluntad divina, dice Basilio, sigue manifestándose hoy día con fuerza indeclinable. El beato Agustín, contemporáneo de Basilio y una de las autoridades más influyentes de la Iglesia Católica,
trató de fundamentar en sus obras desde el punto de vista de la concepción cristiana del mundo la generación espontánea de los seres vivos. Agustín consideraba que la generación espontánea de los seres vivos era una manifestación del arbitrio divino, un acto mediante el cual el espíritu vivificador, las invisibles semillas espirituales, daban vida a la materia inanimada. Así fue como Agustín sentó la plena correspondencia de la teoría de la generación espontánea con los dogmas de la Iglesia cristiana. La Edad Media añadió poco a esta concepción anticientífica. En el medioevo, las ideas filosóficas, cualquiera que fuera su carácter, solo podían subsistir si iban envueltas en una capa teológica, si se cubrían con el manto de tal o cual doctrina de la Iglesia. Los problemas de las ciencias naturales quedaron relegados a segundo plano. Para juzgar de la naturaleza circundante, no se recurría a la observación ni a la experiencia, sino a la Biblia y a los textos teológicos. Tan solo noticias muy escasas sobre problemas de las matemáticas, de la astronomía y de la medicina llegaban a Europa procedente del Oriente. Del mismo modo y a través de las traducciones, a menudo muy transfiguradas, llegaban a los pueblos europeos las obras de Aristóteles. En un principio su doctrina pareció peligrosa, pero luego, cuando la Iglesia comprendió que podía utilizarla como provecho para muchos de sus fines, elevó a Aristóteles a la categoría de precursor de Cristo en los problemas de las ciencias naturales. Y según la acertada expresión de Lenin, la escolástica y el clericalismo no tomaron de Aristóteles lo vivo, sino lo muerto. Por lo que toca en particular al problema del origen de la vida, se había desarrollado ampliamente la teoría de la generación espontánea de los organismos, cuya esencia residía, a juicio de los teólogos cristianos, en la vivificación de la materia inanimada por el eterno Espíritu Divino. A título de ejemplo, podríamos citar a Tomás de Aquino, uno de los teólogos más famosos de la Edad Media, cuyas doctrinas siguen siendo hoy día para la Iglesia Católica la única filosofía verdadera. En sus obras, Tomás de Aquino enseña que los seres vivos surgen al ser animada la materia inerte. Así se originan en particular al pudrirse el fango marino y la tierra abonada con estiércol, las ranas, las serpientes y los peces, hasta los gusanos que en el infierno torturan a los pecadores, surgen allí, según Tomás de Aquino, a consecuencia de la putrefacción de los pecados. Tomás de Aquino fue siempre un defensor y un propagandista de la demonología militante. Para él el diablo existe en la realidad y es el jefe de todo un tropel de demonios. Por eso aseguraba que la aparición de parásitos dañinos para el hombre no solo puede producirse obedeciendo la voluntad divina, sino también por las artimañas del diablo y de las fuerzas del mal a él sometidas. La expresión práctica de esas ideas la constituyeron los numerosos procesos incoados en la Edad Media contra las brujas, a las que acusaba de lanzar contra los campos ratones y otros animales nocivos que destruían las cosechas. La Iglesia cristiana occidental tomó de la doctrina reaccionaria de Tomás de Aquino, convirtiéndolo en dogma, el principio de la generación espontánea y repentina de los organismos, según el cual los seres vivos
se originarían de materia inerte, al ser animada esta por un principio espiritual. Este era también el punto de vista de las autoridades teológicas de la Iglesia Oriental. Así, Demetrio, obispo de Rostov, que vivió en tiempos de Pedro I, defendía en sus obras el principio de la generación espontánea, en forma por demás curiosa para nuestras ideas actuales. Según él, durante el diluvio universal, Noé no había embarcado en su arca ratones, sapos, escorpiones, cucarachas ni mosquitos. Es decir, ninguno de esos animales que nacen del cieno y de la podredumbre y en el rocío del cielo se engendran. Todos estos seres vivos perecieron con el diluvio y después del diluvio volvieron a engendrarse de esas mismas sustancias. La religión cristiana, lo mismo que todas las demás religiones del mundo, sigue sosteniendo hoy día que los seres vivos han surgido y surgen de golpe y enteramente formados por generación espontánea, a consecuencia de un acto creador del ser divino, sin ninguna relación con el desarrollo de la materia. Sin embargo, al profundizar en el estudio de la naturaleza viva, los hombres de ciencia han podido establecer que esa generación espontánea y repentina de seres vivos no se produce en ningún lugar del mundo que nos rodea. Eso quedó demostrado ya a mediados del siglo XVII para los organismos con cierto grado de desarrollo y en particular para los gusanos, los insectos, los reptiles y los anfibios. Investigaciones posteriores confirmaron este acerto también por lo que respecta a seres vivos de organización más simple e incluso a los microorganismos más sencillos que, a pesar de no ser perceptibles a simple vista, nos rodean por todas partes, poblando la tierra, el agua y el aire. Vemos pues que el hecho mismo de la generación repentina de seres vivos, que teólogos de distintas religiones trataban de explicar como un acto en que el espíritu vivificador daba vida a la materia inanimada y que constituía la base de todas las teorías religiosas del origen de la vida, resultó ser un hecho inexistente, fantasmagórico, asentado en observaciones falsas y en la ignorancia de sus interpretadores. En el siglo XIX se asestó otro golpe demoledor a las ideas religiosas acerca del origen de la vida. Charles Darwin y posteriormente otros muchos hombres de ciencia, entre ellos los investigadores rusos Khatimi-Siarev, los hermanos A y B Kovalevsky, L. Mechinkov y otros, demostraron que, a diferencia de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, nuestro planeta no había estado poblado siempre por los animales y las plantas que nos rodean en la actualidad. Las plantas y los animales superiores, comprendido el hombre, no surgieron de golpe al mismo tiempo que la Tierra, sino en épocas posteriores de nuestro planeta y a consecuencia del desarrollo progresivo de seres vivos más simples. Esto, a su vez, tuvieron su origen en otros organismos aún más simples y que vivieron en épocas anteriores. Y así sucesivamente hasta llegar a los seres vivos más sencillos. Estudiando los restos fósiles de los animales y de las plantas que poblaron la tierra hace muchos millones de años, podemos convencernos en forma bien patente de que en aquellos tiempos la población viva de la tierra era distinta a la actual
y de que cuanto más avanzamos en la profundidad de los siglos, vemos que esa población es cada vez más simple y menos diversa, descendiendo gradualmente de escalón en escalón y estudiando la vida en formas cada vez más antiguas. Llegamos, en fin de cuentas, a los seres vivos más simples, muy semejantes a los microorganismos de nuestros días, y que en tiempos eran los únicos que poblaban la tierra. Pero a la vez surge inevitablemente la cuestión del origen de las manifestaciones más simples y más primitivas de la naturaleza viva, de las que arrancan todos los seres vivos que pueblan la tierra. Las ciencias naturales, a la vez que refutaban la posibilidad de que lo vivo se engendrase independientemente de las condiciones concretas del desarrollo del mundo material, debían explicar el tránsito de la materia inanimada a la vida, es decir, explicarle el origen de la vida. En los geniales trabajos de Federico Engels, Anti-Düring y Dialéctica de la Naturaleza, en sus notables generalizaciones de los adelantos de las ciencias naturales, se ofrece el único planteamiento acertado y científico del problema del origen de la vida. Engels señaló también el camino que habían de seguir en lo sucesivo las investigaciones en este terreno, camino por el que avanza con todo éxito la biología soviética. Engels rechazó por anticientífica la opinión de que lo vivo puede originarse independientemente de las condiciones en que se desarrolla la naturaleza, y patentizó la unidad existente entre la naturaleza viva y la naturaleza inanimada. Basándose en pruebas científicas, Engels consideraba la vida como un producto del desarrollo, como una transformación cualitativa de la materia, preparada en el periodo que precedió a la aparición de la vida por una serie de cambios graduales, operados en la naturaleza y condicionados por el desarrollo histórico. El gran mérito de la teoría darwinista consistió en haber dado una explicación científica, una explicación materialista a la aparición de los animales y plantas superiores mediante el desarrollo progresivo del mundo vivo, y en haber recurrido al método histórico para resolver los problemas biológicos. Sin embargo, en el problema mismo del origen de la vida, muchos naturalistas siguen manteniendo, aún después de Darwin, el viejo método metafísico de abordar este problema. El mendelismo morganismo, muy extendido en los medios científicos de la herencia, lo mismo que de todas las demás propiedades de la vida, son los genes, partículas de una sustancia especial concentrada en los cromosomas del núcleo celular. Estas partículas habrían surgido repentinamente en la Tierra en alguna época, conservando prácticamente invariable su estructura determinante de la vida a lo largo de todo el desarrollo de esta. Vemos por consiguiente que desde el punto de vista de los mendelistas morganistas, el problema del origen de la vida se reduce a saber cómo pudo surgir repentinamente esa partícula de sustancia especial dotada de todas las propiedades de la vida. La mayoría de los autores extranjeros que abordan esta cuestión, por ejemplo, de Villers en Francia y Alexander en Norteamérica, lo hacen en forma por demás simplista. Según ellos, la molécula del gen surge en forma puramente
casual, gracias a una feliz conjunción de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, nitrógeno y fósforo, los cuales se combinan solos para formar una molécula extraordinariamente compleja de esa sustancia especial que posee desde el principio, desde el primer momento, todos los atributos de la vida. Ahora bien, esa circunstancia feliz es tan excepcional e inusitada que únicamente podría haberse dado una vez en toda la existencia de la tierra. A partir de ese momento, solo se produce una constante multiplicación del gen, de esa sustancia especial que ha surgido una vez y que es eterna e inmutable. Está claro que esa explicación no explica en esencia absolutamente nada. Lo que distingue a todos los seres vivos, sin excepción, es que su organización interna se halla extraordinariamente adaptada. Podríamos decir que perfectamente adaptada al cumplimiento de determinadas funciones vitales. La alimentación, la respiración, el crecimiento y la multiplicación en las condiciones de existencia dadas. ¿Cómo ha podido surgir mediante un acto puramente casual esa adaptación interna tan característica para todas las formas de vida, incluso para las más elementales? Los que mantienen ese punto de vista niegan en forma anticientífica la regularidad del proceso que da origen a la vida. Consideran que este acontecimiento, el más importante de la vida de nuestro planeta, es puramente casual y en consecuencia no pueden darnos ninguna respuesta a la pregunta planteada, cayendo inevitablemente en las concepciones más idealistas y místicas que afirman la existencia de una voluntad creadora primitiva de origen divino y de un plan determinado de creación de la vida. Así, en el libro de Schrödinger, ¿qué es la vida desde el punto de vista físico?, publicado no hace mucho en el libro del biólogo norteamericano Alexander, la vida, su naturaleza y su origen, y en otras varias obras de autores extranjeros, se afirma claramente que la vida solo pudo surgir a consecuencia de la voluntad creadora de Dios. El mendelismo morganismo se esfuerza por desarmar el terreno ideológico a los biólogos que luchan contra el idealismo, tratando de demostrar que el problema del origen de la vida, el más importante de los problemas ideológicos, no puede ser resuelto si se mantiene una posición materialista. Sin embargo, esa afirmación es totalmente falsa y se puede refutar fácilmente si abordamos el problema que nos ocupa manteniendo el punto de vista de la única filosofía acertada y científica, el materialismo dialéctico. Según el materialismo dialéctico, la vida es de naturaleza material. Sin embargo, la vida no es una propiedad inherente de toda la materia en general. Al contrario, la vida solo es inherente a los seres vivos, careciendo de ella los objetos y materiales del mundo inorgánico. La vida es una forma especial del movimiento de la materia, pero esta forma no ha existido eternamente ni está separada de la materia inorgánica por un abismo infranqueable, sino que por el contrario surgió de esa misma materia en el proceso del desarrollo del mismo como una nueva cualidad. El materialismo dialéctico nos enseña que la materia nunca permanece en reposo, sino que se mueve constantemente, se desarrolla y en su desarrollo se eleva a peldaños cada vez más altos, adquiriendo formas de movimiento cada vez más complejas y más perfectas,
Al elevarse de un peldaño inferior a otro superior, la materia adquiere nuevas cualidades que antes no tenía. La vida es pues una nueva cualidad que surge como una etapa determinada, como determinado peldaño del desarrollo histórico de la materia. Por lo expuesto se ve claramente que el camino fundamental que nos conduce con seguridad a la solución del problema, el origen de la vida, es el estudio del desarrollo histórico de la materia, de ese desarrollo que condujo a la aparición de una nueva cualidad, a la aparición de la vida. Ahora bien, la vida no surgió de golpe, como trataban de demostrar los partidarios de la generación espontánea y repentina. Hasta los seres vivos más simples tienen una estructura tan compleja que no pudieron haber surgido de golpe, pero sí pudieron y debieron formarse mediante transformaciones sucesivas y sumamente prolongadas de las sustancias que los integran. Estas transformaciones se produjeron hace mucho tiempo, cuando la Tierra se estaba formando aún en los periodos iniciales de su existencia. De ahí que para resolver acertadamente el problema del origen de la vida hay que recurrir al estudio de esas transformaciones, a la historia de la formación y del desarrollo de nuestro planeta. En las obras de V. Lenin hallamos una idea muy profunda acerca del origen evolutivo de la vida. Las ciencias naturales, decía Lenin, afirman positivamente que la Tierra existió en un estado tal que ni el hombre ni ningún otro ser viviente la habitaban ni podían habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. A principios de siglo, al exponer en su obra Anarquismo o Socialismo los fundamentos de la teoría materialista de Joseph Stalin, señaló muy concretamente que el origen de la vida había seguido un camino evolutivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, decía Stalin, que en un tiempo la Tierra era una masa ígnea, incandescente. Después se fue enfriando poco a poco. Más tarde aparecieron los vegetales y los animales. Al desarrollo del mundo animal accedió la aparición de una determinada variedad de monos, y luego a todo ello siguió la aparición del hombre. Así se ha operado en líneas generales el desarrollo de la naturaleza. Merece destacarse el hecho de que el camino evolutivo fue señalado por Joseph Stalin en una época en que todavía no había sido publicada la dialéctica de la naturaleza de Engels, y cuando en el problema del origen de la vida dominaba entre los naturalistas, incluso entre los avanzados, el principio mecanicista. Es tan solo en el segundo decenio del siglo XX cuando la aplicación del principio evolutivo al estudio del problema que nos ocupa comienza a adquirir gran desarrollo en las ciencias naturales. A este respecto podemos citar en particular la opinión de nuestro célebre compatriota K. Timiryazev en su artículo de los Anales Científicos de 1812, y refiriéndose al problema del origen de la vida dice: nos vemos obligados a admitir que la materia viva ha seguido el mismo camino que los demás procesos materiales, es decir, el camino de la evolución. La hipótesis de la evolución, que ahora se extiende no solo a la biología, sino también a las demás ciencias de la naturaleza, a la astronomía, a la geología, a la química y a la física, nos persuade de que este proceso también se produjo
probablemente al verificarse el paso del mundo inorgánico al orgánico. Entre los trabajos aparecidos en la Unión Soviética merece destacarse especialmente el libro del académico B. Komarov, Origen de las plantas. Komarov analiza y rechaza la teoría de la eternidad de la vida y la suposición que los seres vivos llegaron a la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios. Y añade: la única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida. El profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas sucesivas de la evolución general de la materia, de esa complicación creciente de la larga serie de compuestos carbonados del nitrógeno. En nuestros días, el principio de desarrollo evolutivo de la materia es aceptado ya por muchos naturalistas, no solo en la Unión Soviética, sino también en otros países. Pero la mayoría de los investigadores de los países capitalistas únicamente hacen extensivo este principio al periodo de la evolución de la materia que precede a la aparición de los seres vivos. Pero cuando se trata de esta etapa, la más importante de la historia del desarrollo de la materia, estos investigadores se deslizan inevitablemente hacia las viejas posiciones mecanicistas, invocan la feliz casualidad o buscan la explicación en inescrutables fuerzas físicas. En el problema del origen de la vida, las modernas ciencias naturales tienen planteada la tarea de trazar un cuadro acertado de la evolución sucesiva de la materia que ha conducido a la aparición de los primitivos seres vivos, de analizar sobre la base de los datos proporcionados por la ciencia las distintas etapas del desarrollo histórico de la materia y descubrir las leyes que han ido surgiendo sucesivamente en el proceso de la evolución y que han determinado el devenir de la vida. Capítulo 2. Teoría de la continuidad de la vida. Mediante sus experimentos, Pasteur demostró de modo indudable la imposibilidad de la autogeneración de la vida, en el sentido que se imaginaban sus predecesores. Mostró que los organismos vivos no pueden formarse repentinamente ante nuestros ojos partiendo de las soluciones e infusiones amorfas. Un cuidadoso examen de las investigaciones revela, sin embargo, que nada se opone a la posibilidad de una generación de la vida en otra época o en otras circunstancias incidentalmente. El mismo Pasteur, en su reserva que le caracterizaba, hace ciertas salvedades al referirse a sus experimentos. No obstante, sus contemporáneos dieron más amplia interpretación a los hallazgos, considerándolos como la prueba absoluta de la imposibilidad de una transición desde la materia muerta a los organismos vivos. Por ejemplo, el famoso físico inglés Lord Kelvin se expresaba muy claramente a este respecto cuando decía que, basándose en los experimentos de Pasteur, la imposibilidad de la autogeneración de la vida en todos los tiempos y en todos los lugares había quedado tan firmemente establecida como la ley de la gravitación universal. Esta opinión fue compartida por numerosos investigadores para quienes la vida era radicalmente diferente de la materia inanimada en reposo. Por tanto, parecía absurdo plantear el problema del origen de la vida, ya que ésta sería de una categoría tan eterna como la materia misma. La vida es eterna, únicamente cambia su forma, pero jamás se ha originado
de la sustancia muerta. Los experimentos de Pasteur habían evolucionado completamente las concepciones de los naturalistas respecto al origen de la vida. En primer término, se había creído que los seres vivos se originaban con facilidad. Pudiéramos decir que ante nuestros ojos de la materia muerta. Luego, en cambio, se pensó que la vida nunca puede originarse, sino que debió y debe existir eternamente. Esta contradicción de opiniones es únicamente aparente y cuidadoso. Esta contradicción de opiniones es únicamente aparente y un cuidadoso examen del problema muestra que la teoría de la generación espontánea y la teoría de la continuidad de la vida están basadas en el mismo aspecto dualista de la naturaleza. Ambas teorías parten exclusivamente de la misma concepción de que la vida está dotada de absoluta autonomía, determinada por principios y fuerzas especiales aplicables únicamente a los organismos, y cuya naturaleza es radicalmente diferente a la de los principios y fuerzas que actúan sobre los objetos inanimados. Pero desde este punto de vista opuesto, desde el punto de vista de la unidad de las fuerzas que operan sobre la naturaleza viva e inanimada, la generación espontánea de los organismos, tal como se ha descrito en el capítulo precedente, es completamente imposible e inadmisible. Como ya ha sido antes indicado, incluso los seres vivos más sencillos poseen una estructura u organización muy compleja. No conocemos las fuerzas físicas y químicas que pueden causar en las condiciones experimentales descritas la aparición de organismos a partir de soluciones no estructuradas de sustancias orgánicas. Por tanto, la generación repentina de organismos puede ser explicada en la forma supuesta por Agustín, es decir, como un acto de voluntad divina, milagro, o como el resultado de alguna fuerza vital. Es la entelequia aristotélica que abarca toda la materia y que se forma con un fin determinado en los organismos vivos. Es el espíritu de la vida, espíritu vitae, de Paracelso, el arcano de Van Helmont, que según sus conceptos reside en las semillas y dirige el proceso de la creación de la autogeneración. Finalmente, son las mónadas de Leibniz que representan los centros inmutables de la fuerza de un carácter espiritual. De modo análogo, los últimos partidarios de la generación espontáneas, Buffon, Nisman, Pouchet, se contaban entre los más convencidos vitalistas y creían que una fuerza vital capaz de vivificar la sustancia orgánica de las soluciones e infusiones dormía en cada una de las partículas de materia orgánica. La acción de esta fuerza no está regida por leyes físicas generales, sino que es completamente sui generis y por tanto puede transformar materia inanimada en animada y en un abrir y cerrar de ojos. Es difícil demostrar que la misma concepción vitalista, el mismo dualismo, late en el fondo de la teoría de la continuidad o eternidad de la vida. Cualquiera que sea la forma que puedan asumir las teorías de la continuidad de la vida, conducen siempre a una insondable laguna
entre el reino de la organización y el de la naturaleza inorgánica. Pero decir que la vida jamás tiene un origen y que existe eternamente significa decir que existe una autonomía absoluta de los organismos vivos. Federico Engels, en su Dialéctica de la Naturaleza, somete a una descarnada crítica a las teorías de la generación espontánea y de la eternidad de la vida, al discutir los conceptos referentes a los que nuevos organismos vivos pueden surgir de la destrucción de los organismos. Concluye que tal suposición es contraria a todos nuestros modernos conocimientos. Los químicos, mediante sus análisis del proceso de la descomposición de los cuerpos orgánicos muertos, demuestran que a cada paso que avanza este proceso se forman productos que están cada vez más cerca del mundo inorgánico, productos que cada vez son menos utilizables por el mundo organizado, pero el proceso puede tomar una dirección diferente y los productos de la descomposición llegan a ser utilizables si penetran en organismos existentes adecuadamente adaptados. Más adelante, al considerar los experimentos realizados para demostrar la generación primaria, exclama irónicamente: es una locura intentar forzar a la naturaleza para que realice en 24 horas, con la ayuda de una pequeña cantidad de agua pestilente, lo que ha ejecutado en millares de años. Pero Engels rechaza igualmente la concepción de la eternidad de la vida, citando un párrafo muy característico de Liebig: es suficiente admitir que la vida es tan antigua y tan eterna como la materia misma, y todo el argumento acerca del origen de la vida pierde al parecer todo sentido por su simple admisión. Realmente no nos es posible imaginar que la vida orgánica carezca de un comienzo, como carecen el carbono y sus combinaciones, o como carecen toda la materia no creada e indestructible y las fuerzas eternamente ligadas con el movimiento de la materia en el espacio universal. Engels muestra que tal concepto solo puede ser basado sobre el reconocimiento de alguna fuerza vital especial como principio moderador de la forma, que es completamente incompatible con la concepción materialista del mundo. Engels hace notar además que la afirmación de Liebig de que los compuestos del carbono son tan eternos como el carbono mismo es la inexacta o incluso errónea. Engels puntualiza que los compuestos del carbono son eternos en el sentido de que en condiciones constantes de mezcla, temperatura, presión, potencial eléctrico, etc., son siempre los mismos. Pero en la actualidad nadie puede decir que, por ejemplo, los compuestos más simples del carbono, como el CO2 o el metano, son eternos en el sentido de que hayan existido en todos los tiempos, en lugar de estarse formando continuamente partiendo de ciertos elementos. Si la proteína viva es eterna en el mismo sentido en que lo son los compuestos del carbono, no solo debe disociarse constantemente en sus elementos, como en realidad sucede, sino que debe también formarse continuamente a partir de esos elementos, sin la cooperación de la proteína preexistente. Esta suposición es diametralmente opuesta a la idea de Liebig. Lo mismo puede decirse incluso en una más amplia medida
Por lo que se refiere a los organismos vivos, la idea de que los seres vivos siempre surgen en determinadas condiciones no tiene nada que ver con el concepto de la eternidad de la vida. Por el contrario, indica la necesidad de que se originen organismos a partir de la materia inanimada. Pero los partidarios de la teoría de la eternidad de la vida afirman que en todos los tiempos existe eternamente igual principio que pasa de organismos a organismo, sin que sea imposible el origen de los seres vivos. Siguiendo este camino en el razonamiento, caeremos invariablemente en la cima de las concepciones vitalistas. Engels afirma que una filosofía materialista firme puede avanzar muy poco en la tentativa de resolver el problema del origen de la vida. La vida nunca ha surgido espontáneamente ni ha existido eternamente, por tanto, debe ser el resultado de una larga evolución de la materia, siendo su origen un simple paso en el curso del desenvolvimiento histórico. Consideraremos únicamente dos teorías fundamentales basadas en la percepción de la continuidad de la vida: la teoría de Cosmozoa, la de la panspermia, estrechamente ligada a ella, y la teoría de Prayer de la eternidad de la vida. Aunque esta última es posterior, la expondremos en primer término debido a que difiere de los restantes puntos de vista filosóficos y además porque ahora tan solo tiene un interés histórico. Por otra parte, la teoría de la panspermia ha pasado por diferentes fases y puede encontrarse en algunas obras científicas contemporáneas, partiendo de la premisa comprobable empíricamente de que todos los organismos derivan de organismos similares. Prayer plantea esta cuestión. No está basado el problema del origen de la vida en la errónea suposición de que la vida debe proceder de lo que no vive. Todos los organismos invariablemente se originan de otros organismos vivos. Por otra parte, la sustancia inorgánica inanimada debe originarse no solo de otras materias sin vida, sino también de los organismos vivos que se comportan como una masa inanimada después de su muerte. Pero si la vida jamás se ha producido en la sustancia no viva y ha procedido siempre de la vida, esta debe haber existido incluso en la época en que la tierra era una masa fundida. Prayer acepta esta conclusión y considera como vivientes no solo los organismos actuales, sino también las masas líquidas fundidas que existían en la más remota antigüedad. Si prescindimos de la vida completamente arbitraria y no fundada en los hechos de que el protoplasma solo puede existir en su presente composición, y del cómodo y viejo prejuicio de que al principio solo había sustancia orgánica, podemos sin temor dar un nuevo y audaz paso, desechando por completo la creencia en un origen primario y reconociendo la corriente de la vida con independencia del tiempo. Sobre tales fundamentos, Prayer hace el siguiente bosquejo de la vida continua. Originariamente toda la masa líquida ígnea de la tierra era un único y vigoroso organismo cuya vida
se manifestaba por el movimiento de su sustancia. Pero cuando la vida comenzó a enfriarse, las sustancias que ya no podían permanecer en el estado líquido se separaron en una masa sólida y formaron la sustancia orgánica muerta. Más adelante prosiguió este proceso, pero al principio las masas líquidas fundidas representaron la vida sobre la tierra en oposición a los cuerpos inorgánicos. Solo cuando en el curso del tiempo estas combinaciones se petrificaron sobre la superficie de la tierra, es decir, murieron, aquellas otras que hasta entonces habían permanecido en estado gaseoso o líquido, adquirieron gradualmente el aspecto del protoplasma, constituyendo todo lo que hoy se considera vivo. Por tanto, afirmamos que el movimiento es el comienzo de la vida en el mundo y que el protoplasma es el residuo que ha quedado vivo después que las sustancias actualmente consideradas como inorgánicas se separaron y depositaron sobre la superficie enfriada del planeta. Tal es la manera como Preyer desarrolla su concepción profundamente idealista, pero muy antigua, de una esencia vital universal, y establece una interpretación extraordinariamente amplia e indefinida respecto a la idea de la vida. Si excluimos la interpretación y nos detenemos únicamente sobre el problema del origen de los organismos protoplasmáticos actuales, la teoría no nos ofrece nada concreto. De todos modos, esta hipótesis se mantuvo durante algún tiempo y consiguió buen número de partidarios, caracterizando el tipo de ideas que dominó a finales del último siglo en cuanto se refiere al origen de la vida. La otra teoría, que más tarde fue designada con el nombre de teoría del cosmozoa, intenta conciliar el principio de la eternidad de la vida con la concepción del origen de nuestro planeta. Todos los partidarios de esta teoría afirman que la vida ha existido eternamente, que jamás se ha creado ni ha surgido de la materia muerta. Pero de ser así, ¿cuándo se originó la vida sobre la tierra? La tierra misma no es eterna. Debió tener algún comienzo cuando se separó del sol. Y en realidad, durante el primer periodo de la existencia no pudo haber estado poblada de organismos debido a las condiciones desfavorables de la temperatura. Para vencer esta dificultad, se emitió la idea de que los gérmenes de la vida llegaron a la Tierra desde los espacios interestelares e interplanetarios, de modo análogo a cómo llegan los gérmenes del aire exterior hasta el interior de los frascos de Pasteur. Esta concepción fue estructurada en el año 1865 por Richter, quien partía de la suposición de que, a consecuencia de los enérgicos movimientos de los cuerpos cósmicos, se desprenderían pequeños fragmentos de partículas sólidas, los cuales serían capaces de transportar a otros lugares desde dichos cuerpos cósmicos esporos vivos de microorganismos. Las partículas flotantes en los espacios interestelares podían llegar accidentalmente a otros cuerpos cósmicos, y si en ellos eran favorables las condiciones de vida, humedad y temperatura moderna, comenzarían a desarrollarse, constituyendo los antepasados de todo el reino organizado de los cuerpos planetarios. Richter
supone que en diferentes partes del universo existen siempre cuerpos cósmicos en los cuales existe la vida en forma celular. Posteriormente, esta idea fue desarrollada por Liebig, quien mantuvo que la atmósfera de los cuerpos celestes, así como la de las grandes nebulosas, puede ser considerada en todo momento como el santuario de las formas animadas. Las plantaciones eternas de los gérmenes orgánicos, por tanto, la existencia de organismos vivos en el universo es eterna. En realidad, la vida orgánica nunca se crea, sino se transmite desde un planeta al siguiente. Según Richter, el problema no es el modo como se origina la vida, sino la manera como los gérmenes son transportados desde un cuerpo celeste a otro. Richter prestó atención especial a la posibilidad de que los gérmenes vivos pasaran de un cuerpo celeste a otros a través de los espacios del universo que los separan. Puntualizó que los gérmenes organizados pueden hallarse durante largo tiempo en estado durmiente, sin necesidad de agua ni alimentos, reviviendo en cuanto las condiciones son favorables. El único peligro para la existencia de estos gérmenes está constituido por la elevación de la temperatura que resulta de la enorme fricción que los cuerpos experimentan al atravesar la atmósfera de la Tierra. De todos modos, algunos meteoritos contienen indicios de carbono y de otras sustancias fácilmente inflamables, sin que estas sustancias puedan llegar a la Tierra sin arder, es también posible que los gérmenes puedan atravesar la atmósfera sin que su capacidad de vivir disminuya. H. von Helmholtz desarrolló una idea análoga durante algunos años después de Richter. El conocido fisiólogo alemán parte de la disyuntiva de que la vida orgánica o ha tenido un comienzo o ha existido eternamente, inclinándose a la segunda alternativa, y supone que los gérmenes vivos serían traídos a la Tierra por los meteoritos. Basa esa posibilidad sobre el hecho de que los meteoritos, al pasar a través de la atmósfera de la Tierra, se calientan únicamente en la superficie, mientras su interior permanece frío. Dicho autor se expresa así: ¿cómo negar que tales cuerpos flotantes por doquier en el espacio universal conducen los gérmenes de la vida, siendo capaces de provocar la creación de seres organizados cuando las condiciones de los planetas son favorables? Por tanto, en la introducción al Tratado de Física Teórica de Thomson, Helmholtz comenta, Helmholtz comenta del siguiente modo la teoría del cosmozoa. Cuando alguien considera esta teoría como poco probable y hasta como muy dudosa, nada tengo que arguir contra ello. Pero me parece que si han fracasado todas las tentativas para crear organismos partiendo de la materia inanimada, se sale de los dominios de la ciencia a discutir si la vida ha sido creada. Si eso no es justo considerarla tan antigua como la materia misma, y en fin, si los gérmenes pueden o no ser transportados desde un cuerpo celeste a otro, echando raíces o desarrollándose cuando las condiciones del terreno son favorables. Como puede verse, incluso Helmholtz
no está plenamente convencido de la exactitud de su razonamiento. La teoría por sí misma se halla más allá de los horizontes científicos, pues incluso la más cuidadosa investigación de los meteoritos ha sido incapaz de demostrar la existencia no solo de organismos o de sus residuos, sino también de formaciones sedimentarias o bioquímicas. Tan solo en los últimos años, Che Lippmann intentó hacer resucitar estas ideas. Examinó cierto número de meteoritos buscando posibles indicios de organismos vivos, usando una técnica muy complicada para excluir la posibilidad de contaminación de los meteoritos con bacterias de la Tierra. Llega a la conclusión de que en el interior de ellos se encuentran bacterias vivas y sus esporos. Los organismos encontrados son idénticos a las formas bacterianas que existen en la Tierra. Precisamente esto hace pensar en que, a pesar de todas sus precauciones, Lippmann no consiguió evitar la contaminación de los meteoritos por las bacterias terrestres. Como en las diferentes regiones de nuestro planeta pueden incluso incorporarse formas diferentes de microorganismos, sería extraordinariamente extraño que en los remotos planetas se hallasen formas bacterianas iguales a las que pueblan la Tierra. En los experimentos de los primeros años del siglo XX, la idea del transporte de gérmenes desde un cuerpo celeste a otro ha vuelto a resucitar, constituyendo la teoría llamada de la panspermia, emitida por el ilustre físico-químico sueco Arrhenius, siendo un partidario convencido de que la vida está dispersada por el espacio universal. Demuestra de modo muy convincente mediante cálculos la posibilidad de que sean transportadas partículas desde un cuerpo celeste a otro. La fuerza activadora principal en el impulso ejercido por los rayos luminosos, descubierto por Clerk Maxwell y comprobado experimentalmente de modo brillante por P. Lebedev, Arrhenius expone del siguiente modo la manera como son transportadas las pequeñas partículas e incluso los esporos de los microorganismos a través del espacio interestelar e interplanetario. Las corrientes de aire ascendentes, especialmente poderosas durante las grandes erupciones volcánicas, pueden transportar diminutas partículas a alturas superiores a 100 kilómetros y debido a numerosas causas se producen siempre descargas eléctricas capaces de lanzar las partículas fuera de la atmósfera terrestre hacia los espacios interplanetarios, donde son impulsadas cada vez más lejos por la fuerza unilateral de los rayos solares. En ciertas condiciones, este fenómeno da lugar a que nuestro planeta forme una cola parecida a la de un cometa, pero como es natural, de dimensiones mucho menores. Esta cola está constituida por partículas más finas de materia procedente de la Tierra, repelidas por la acción de los rayos del Sol. Según Arrhenius, en otros planetas se producen fenómenos análogos. De este modo, en todos los momentos, la superficie de la Tierra, así como también la de los otros cuerpos celestes, pueden lanzar diminutas partículas de sustancia. Cuando un planeta está habitado por organismos vivos,
particularmente microorganismos. Sus esporos pueden ser proyectados de este modo a los espacios interestelares. Arrhenius ha calculado que los esporos bacterianos de un diámetro de 0.0002 a 0.0015 milímetros se mueven velozmente en el vacío bajo la influencia de los rayos solares. Separados de la Tierra, tales esporos pueden atravesar los límites de nuestro sistema planetario en 14 meses y en 9.000 años son capaces de alcanzar la estrella más cercana, Alfa Centauro. El movimiento de los esporos de los microorganismos puede realizarse también hacia el Sol. Los gérmenes vivos llevados al espacio interestelar pueden coincidir con partículas de polvo cósmico de volumen relativamente grande. Cuando un esporo se adhiere a una partícula de diámetro superior a 0.0015 milímetros, su movimiento se invierte y entonces se dirige hacia el Sol, debido a que el impulso de la luz ya no es capaz de vencer la gravitación de las partículas pesadas hacia el Sol. Arrhenius piensa que de este modo la Tierra pudo cubrirse con esporos de microorganismos que llegaron a nuestro sistema solar desde otros mundos estelares. Como es natural, esto solo sucede cuando los esporos conservan la vitalidad después de su largo viaje a través del espacio. Este aspecto del problema recibe especial atención por parte de Arrhenius y otros partidarios de su teoría. Arrhenius discute detalladamente todos los peligros a que están sometidos los gérmenes vivos durante su paso de planeta a planeta. Según Arrhenius, la ausencia de humedad o de oxígeno y el extraordinario frío en el espacio interplanetario no ofrecen peligros para los esporos de los microorganismos, ni tampoco el calentamiento de las partículas cuando caen rápidamente a través de la atmósfera de la Tierra daña su existencia. Arrhenius deduce que los cálculos que la temperatura no debe exceder de 100 grados Celsius y dura tan solo breve tiempo. Es sabido que los esporos conservan la vitalidad después de ser sometidos a esta temperatura y por tanto dicho autor piensa que es razonable considerar el transporte de gérmenes vivos desde un sistema planetario a otro como la causa del origen de la vida en la Tierra. Esta teoría ha conseguido muchos partidarios, siendo enérgicamente defendida por Kostichev. Sin embargo, las ulteriores investigaciones realizadas en este sentido y que han permitido un mejor conocimiento del mundo, poniendo en claro nuevos hechos, han sido contrarias a esta teoría y parece cada vez menos probable que puedan ser transportados los gérmenes vivos de un planeta a otro. Como es bien sabido, los astrónomos modernos consideran nuestro sistema solar consistente en un cuerpo central alrededor del cual giran los planetas, como un fenómeno más bien raro en el universo de los astros. Para que tal sistema haya podido formarse es necesario que en un remoto periodo de su existencia un cuerpo celeste, una estrella de una masa semejante a nuestro Sol, se haya encontrado relativamente cerca de él,
como resultado de la atracción entre dicha estrella y el Sol, se ha debido desprender de la superficie del Sol una nube de gases hipercalentados, de la cual se ha debido formar luego nuestro sistema planetario, incluso la Tierra. Pero esta especie de reunión o aproximación de dos estrellas en el espacio universal tiene que ser un acontecimiento muy poco frecuente. Un ejemplo sencillo puede ilustrar este punto. Supongamos que el ejemplo tomado, las dimensiones del Sol quedan reducidas a las de una simple manzana. Para conservar las proporciones y por lo que se refiere a la distancia que separa al Sol de la estrella más cercana, debemos colocar una manzana en Moscú y la otra en Nueva York. Es fácil darse cuenta de las escasas probabilidades que existen para que estas dos manzanas, cuerpos celestes, puedan reunirse. El famoso astrónomo contemporáneo inglés James dice que, de acuerdo a los cálculos, las probabilidades de que una estrella se transforme en un sol rodeado de planetas hallarse en la proporción de 1 a 100.000. Observa también que es extraordinariamente difícil imaginarse una vida de orden elevado capaz de desarrollarse en cuerpos celestes totalmente distintos de nuestro planeta calentado por el Sol. Dicho autor concluye, por tanto, que desde el punto de vista de espacio, tiempo y condiciones físicas, la existencia de la vida debe ser circunscrita a una insignificante parte del universo. Así, las concepciones astronómicas modernas no ofrecen un apoyo a las ideas de una difusa distribución de los gérmenes vitales por todo el universo. Como es natural, esto no significa que la vida exista únicamente sobre la Tierra. Carecemos de base para negar completamente la posibilidad de la existencia de organismos en algún otro planeta que gire alrededor de un astro análogo a nuestro Sol. Pero no cabe duda que estos mundos habitados por organismos vivos están mucho más alejados de nuestro sistema solar que lo están las estrellas más próximas. En consecuencia, el transporte de gérmenes vivos desde un sistema planetario a otro exige no millares de años, como pensaba Arrhenius, sino incluso centenares de millares o incluso millones de años. Esta enorme duración hace extraordinariamente difícil el traslado de organismos vivos. Además, las investigaciones de los últimos años sobre las radiaciones interestelares de onda corta alejan completamente tal posibilidad. Es bien conocida la acción letal de los rayos luminosos de breve longitud de onda, particularmente de los rayos ultravioletas, sobre los microorganismos y sus esporos. Basta una radiación muy breve para esterilizar completamente un medio dado y destruir todos los microorganismos y esporos. La luz de los astros es rica en rayos ultravioletas, pero la atmósfera de la Tierra nos protege de sus efectos destructores. Los gérmenes vivos transportados más allá de los límites de estas atmósferas mueren indefectiblemente por la acción de las radiaciones ultravioletas que atraviesan los espacios interestelares. Los partidarios de la teoría de la panspermia intentan ponerse al abrigo de esta objeción, aduciendo que las reacciones fotoquímicas provocadas por los rayos ultravioletas
solo matan los microorganismos en presencia de oxígeno y de agua, por lo que sus efectos nocivos no pueden producirse en el vacío de los espacios interestelares. Ese razonamiento no es muy convincente, pues las reacciones fotoquímicas pueden originarse con la ayuda de los elementos del agua contenidos en los compuestos orgánicos, pero no hace falta acudir a estas discusiones desde que han sido descubiertos en las radiaciones cósmicas los rayos de onda brevísima. Estos rayos tienen una longitud de onda mucho más corta que los rayos ultravioleta o incluso que los rayos Röntgen, y las alteraciones producidas por su acción no son simplemente químicas, sino que también dan lugar a cambios intraatómicos. En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones acerca de sus efectos en el espacio interestelar, investigaciones que han sido revisadas recientemente por J. Lewis en un trabajo muy interesante sobre el origen de los elementos. En este trabajo se refieren a algunos hechos que demuestran que las sustancias protegidas por una atmósfera, por ejemplo, los meteoritos, sufren hondas transformaciones bajo la influencia de las radiaciones interestelares. Al mismo tiempo tienen lugar un cierto número de alteraciones extraordinariamente profundas dentro de los átomos que conducen a la formación de nuevos elementos. Por ejemplo, el hierro, el níquel, se transforman en aluminio y silicio, que a su vez pueden transformarse más tarde en magnesio, sodio y helio. Los gérmenes vivos que atraviesan los espacios interestelares no protegidos contra las radiaciones cósmicas no solo están destinados a perecer irremisiblemente, sino que también su estructura química interna sufrirá en relativamente poco tiempo radicales cambios bajo la influencia de la energía radiante. Debemos pues abandonar la idea de que los gérmenes vivos sean transportados hacia la Tierra desde los espacios cósmicos y buscar las fuentes de la vida en los límites de nuestro planeta. Continuará con el capítulo 3, el origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. Punto.